Dios les bendiga y bienvenidos al día número 18 de la Biblia en un año. Llevamos 18 días en este año donde hemos comenzado a leer la palabra de Dios y no vamos a desistir de ello. Vamos a pedirle a Dios siempre, cada día, que nos fortalezca para poder continuar y cada día poder hacer esa anhelo, esa meta de poder leer su santa palabra. Amén. Y en este día, al día 18, nos toca la lectura de Génesis capítulo 48, 49 y 50. Son 3 capítulos que vamos a estar leyendo el día de hoy con la versión Reina Valeria. Así que si aún no has ido a agarrar tu Biblia, ve y busca tu Biblia. Y quiero recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Apple Podcasts, YouTube y en Spotify. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y te recuerdo que compartas el podcast también para con otras personas, que otros también se puedan conectar y unirse a esta lectura bíblica, sin importar el día en que ellos comiencen o el día que ellos se unan a esta jornada de un año entero de leer la Biblia. Lo importante es que leamos la Biblia cada día. Amén. Y en esta hora vamos a comenzar en el libro de Génesis capítulo 48, verso 1. Vamos a continuar con los hijos de Jacob, con José en Egipto. Y vamos a ver de la manera como Dios sigue obrando en ellos. Amén. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 en adelante. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. En el día de ayer, si mal no recordamos, el último versículo que leímos, la Biblia nos relató de que Jacob había muerto, había expirado, pero aquí en Génesis capítulo 48, la Biblia nos da un paréntesis, por decirlo así. Antes de que Jacob muera, José va delante de su padre para ser bendecido y lleva juntamente con él a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, recordando que Manasés es el mayor y Efraín era el menor, era el segundo que le había nacido a José, estando él en Egipto. Y vemos nosotros de que Jacob vuelve y le recuerda a José, le menciona a José, trae a memoria aquella promesa de Dios, de que ellos serían benditos, que Dios los haría multiplicarse, y le deja en claro a José que su final no era Egipto. Este lugar donde ellos iban a estar de pasada. Y es por esta razón que en el último capítulo que leímos el día de ayer, Jacob le pide encarecidamente a José que le jure que lo habría de llevar a enterrar al lugar del entierro que ellos tenían, no allí en Egipto. Y en unos capítulos más ahorita que vamos a leer, sabemos nosotros de que José también hace la misma petición también, de que sus huesos sean llevados el día de que ellos se marcharan de allí de Egipto. Y entonces vemos que Jacob vuelve y le recuerda, hace mención de esta promesa de Dios una vez más. Deja en claro que Egipto no es el lugar donde sería el final de Israel, donde Israel se iba a establecer, sino de que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Y vemos que Jacob bendice a José, a este hijo que él tanto amaba, pero lo bendice por medio de sus hijos, Manasés y Efraín. Y en el momento en el cual Jacob los va a bendecir y los adopta y los toma como sí, y cuando nosotros más adelante empecemos a leer las genealogías y empecemos a ver en las secciones donde la Biblia menciona a las 12 tribus de Israel, vemos que Manasés y Efraín son incluidos dentro de esa lista de tribus juntamente con el resto de los hermanos de José. Pero José no es mencionado en esa lista, sino de que José José es dividido entre dos tribus, Manasés y Efraín. Jacob los toma como a sí mismos, al punto de que aún menciona y dice y hace un punto Jacob de mencionar de que serían ellos tales como Rubén y Simeón, Rubén siendo el mayor y Simeón siendo el segundo hijo que tuvo Jacob. Y esto es, y al momento en el cual él va
a darles la bendición, José estratégicamente los pone en el lugar indicado que a cada uno de ellos les correspondía por su nacimiento. A Manasés a la mano derecha porque era el mayor, y a Efraín a la mano izquierda porque él era el menor. Ese era el lugar que les correspondía a cada uno de ellos por su nacimiento. Pero sabemos nosotros que Manasés significa olvido, pero Efraín significa fructificar. Si recordamos nosotros el nombre que José le puso a cada uno de ellos, dependían del momento en el cual José se encontraba. Donde dijo cuando nació Manasés, Manasés porque Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo. Y cuando nació Efraín, le puso Efraín porque Dios me fructificó en esta tierra. Y vemos nosotros de que hay un dicho que se dice, o hay una frase, que dice, no se trata del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y verdaderamente vemos esto una y otra vez en la Biblia, que eso no se trata porque las cosas que te califican, sino que es Dios quien te califica, es Dios quien te escoge. Y aunque Efraín era el menor, aunque Jacob era el menor y Esaú era el mayor, y en esa ocasión Manasés era el mayor y Efraín era el menor, Dios escogió darle la primogenitura, la bendición de la primogenitura a Efraín. No se la dio a Rubén, no se la dio a José, que eran hijos de Jacob, sino que Dios escogió bendecir a Efraín. Nosotros no sabemos, en nuestra lógica humana, nuestra matemática humana, muchas veces nosotros no vamos a entender, vamos a decir, ¿pero por qué? Pero si a Dios le place, es lo único que puedo decir. Y vemos este paréntesis que la Biblia nos hace en el capítulo 48, antes de la muerte de Jacob, antes de que él expirara, su espíritu expirara, y vemos que él adopta a Manasés y a Efraín y bendice a Efraín con la bendición de la primogenitura. Y de esta forma es como él bendice a su hijo José. La bendición no fue directamente para José, sino que fue para los hijos de José. Aleluya. Vamos a continuar con el capítulo 49. Dice así la palabra de Dios. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino,
y sus dientes blancos de la leche. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá el fin. El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asietearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cuyo te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Aleluya. Capítulo 50 dice así: Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días.
Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En estos últimos dos capítulos, 49 y 50, vemos esa transición o ese paréntesis, igual como en el capítulo 48, de antes de la muerte de Jacob. Todos los preparativos, todo lo que sucedió, lo que Jacob habló a sus hijos, a sus 12 hijos, a su casa. Y vemos después ese proceso de la muerte de Jacob. Y en el capítulo 49 vemos nosotros que Jacob habla a sus hijos, les profetiza. Hay una palabra en inglés que se dice foreshadows. En cierta manera, Jacob les profetiza lo que habría de ser de cada tribu, de lo que se habría de convertir cada tribu de ellos, porque recordemos que en ese instante solamente estaban los hijos de Jacob. Eran 12 hijos, cada quien tenía su familia, y Jacob les está dejando saber: ustedes, cada uno de ustedes va a convertirse en una tribu. Y esto es la bendición, o esta es lo que va a describir a cada uno de ustedes. Y vemos, ¿verdad?, que con Rubén, Simeón y Leví, Jacob específicamente habla sobre ellos, la decepción que ellos habían sido para él. Rubén habiéndose acostado con una de sus concubinas, y Simeón y Leví habiendo matado ferozmente en contra de aquel pueblo que ellos, de Siquem, del pueblo de Siquem, que ellos intentaron al vengar
violación de su hermana Dina. Y vemos todo esto, que está la promesa que Dios le ha dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Jacob ahora está dejándole saber a sus hijos lo que habría de suceder con ellos. Que ellos se iban a convertir en un pueblo, en una nación dirigida por 12 diferentes tribus. Y vemos que al final Él expira, Él muere por fin. Vemos nosotros que la Biblia nos da en detalle todos estos diferentes eventos que sucedieron antes de la muerte de Jacob. Y nos deja saber también después. Creo que Jacob viene a ser un punto muy vital durante este proceso de esta promesa dada a Dios a Abraham. Porque cuando Dios introduce esta promesa, se lo hace a Abraham. Y vemos que Abraham tiene un hijo, Isaac, y el hijo de la promesa, Isaac. Y esa promesa traspasa a Isaac. Y Isaac traspasa esta promesa a Jacob. Y Jacob ahora está traspasando esta promesa a sus hijos, que habrían de cumplirse en ellos, en estos 12 hijos que habrían de convertir en una nación innumerosa. Y vemos nosotros después de esto el proceso en el cual José le da cumplimiento a aquella promesa que él había hecho, aquel juramento que él había hecho a su padre. Y no tan solamente esto, sino de que creo que de entre todos los hijos de Jacob hasta este momento hemos visto nosotros diferentes aspectos de los hijos de Jacob, y hemos podido ver más de cerca el carácter de José entre todos sus hermanos, que como José, puedo decir, estaba cerca del corazón de Dios. Él intentaba permanecer cerca de Dios, en el sentido de que aunque José había estado en Egipto, aunque José estaba rodeado de las diferentes influencias en Egipto, José permaneció todos estos años fiel a Dios. Y aún después de su muerte, él pidió que fuera llevado. José no perdió el enfoque, José no perdió su rumbo, por decirlo así, su GPS. Él no perdió el camino en ningún momento, aunque él se encontraba en esta tierra extranjera, aunque él se encontraba en este lugar que tenía dioses. Pero vemos nosotros que José no perdió el rumbo. A diferencia de lo que hemos visto nosotros entre los otros hermanos de José, entre los otros hijos de Jacob, que se mezclaban fácilmente o se dejaban influenciar fácilmente por lo que les rodeaba. Y vemos que José permanecía al punto de pedir que, aunque él sirvió como un oficial, un gobernador dentro de Egipto, él pidió que en el momento cuando Dios llegara a cumplir aquella promesa de sacar a el pueblo de Israel, toda esa generación del pueblo de Egipto, él también quería que llevasen sus huesos. No porque fuera importante donde ellos fueran sepultados necesariamente, pero el simple hecho de que él creía en aquella promesa de parte de Dios. Dios se le había revelado varias veces a José en sueños, y tenía la gracia, el favor, la autoridad, el respaldo de Dios. José tenía
una relación cercana con Dios. Vemos nosotros a través de todo esto. Y vemos nosotros la bendición que Dios proporcionó a José, a diferencia de sus otros hermanos, porque él decidió honrar a Dios. Después de todo esto, vemos nosotros que después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temían por su vida hasta cierto punto, y mandaron a pedir hablar con José para ofrecerse ante él como siervos. Pero una vez más podemos ver nosotros ese corazón de José como siervo, como a alguien que amaba a Dios, en el sentido de que les digo, no, en mi corazón no hay rencor, yo les amo, aunque ustedes hicieron lo que hicieron, pero Dios usó aquello para bien, para preservación de vida. Y podemos ver dos aspectos aquí de José. Alguien que era un aliado de Dios, por decirlo así, en el sentido de que a él no le importó lo que llegó a entender José, que el propósito de su vida era poder llevar a cabo el propósito de Dios. Y a la vez también vemos nosotros la actitud y el carácter de José como un gobernador, alguien que le importaba las vidas, las almas, la necesidad, y sabía organizarse bien, sabía ser verdaderamente un representante, porque él les dice, ahora pues no tengáis miedos, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Él les dice, está bien, no se preocupen, yo voy a continuar proveyéndoles. No solamente porque mi padre ya murió ahora, no significa que van a cambiar las cosas. Lo que yo dije fue genuinamente verdadero. Y es muy lindo poder ver toda esta historia de José llegar a su final y ver el resultado de su obediencia a Dios en su vida. Y no tan solamente su obediencia, sino que su integridad, su fidelidad a Dios y a aquella promesa o aquel propósito que Dios quiso cumplir en su vida. Él permitió que Dios usase su vida como un instrumento, algo muy diferente que podemos ver entre medio de los otros hermanos de José, donde vemos nosotros que Simeón y Leví mataron fieramente, dijo Jacob, entre lo que les habló al final, donde dice Jacob, no entre no entre yo en consejo de ellos. Dios me libre de estar con ellos, en otras palabras. Y donde vemos que Rubén desafortunadamente permitió que el pecado llegase a su vida al acostarse él. Y esto es muy importante por la razón de que al él acostarse con una mujer de su padre, era como que él estaba descubriendo la desnudez de su padre. De esa manera era visto, porque no era correcto, ni moralmente correcto. Y vemos nosotros Judá, que la Biblia hace un paréntesis en Judá, y nos deja saber de que Judá, un tiempo cuando están en Canaán, los hijos de Israel y Jacob, vemos nosotros que Judá se aparta un tiempo y va y se casa con una mujer de Canaán. Tiene hijos, y aquellos hijos, el resultado de ellos era de que fueron hombres malos, a los cuales Dios quitó la vida de ellos. Y no fue hasta después que vemos nosotros que le nacen a él otros dos hijos que Dios permite que vivan. Y vemos nosotros esa comparación entre el resto de los hijos de Jacob y José. Y termina Génesis con
José, un hombre bendecido, un hombre lleno de vida. A pesar de los años que estuvo él en la esclavitud y estuvo lejos de su casa, vemos nosotros que Dios obró para bien y para bendición y para un propósito eterno. Un propósito eterno. Aleluya. Y el día de mañana vamos a comenzar con el libro de Éxodo, a continuar con esa historia de el pueblo de Israel en Egipto. Así que te espero el día de mañana y ahí podamos juntos continuar leyendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.